Saludos a toda la comunidad de 680 Comunicación. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, director de 680 Comunicación. El día de hoy traemos un tema muy interesante y también muy útil, no solo para toda la comunidad, sino para todas esas agencias de comunicación o esas marcas que muchas veces tratan de proponerles un tema muy interesante a los medios de comunicación, pero realmente no saben cómo llegarles o no saben cómo proponerlos por el hecho de que muchos no saben cómo funciona el medio de comunicación en sí, cómo funciona la redacción y cómo funcionan los periodistas dentro de esta redacción. Para conversar sobre este tema y poder comprender un poco esta dinámica tan interesante, invitamos a un gran amigo, a un gran colega, periodista muy connotado acá en el país, Manuel Avendaño, quien tiene una experiencia enorme en medios de comunicación especializados y medios de comunicación más generales. Entonces va a aportar muchísima información de valor para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Manu, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación para que conversemos un rato sobre periodismo, ¿verdad? Que es lo que al final nos apasiona. Claro, claro, es un tema sumamente apasionante y sumamente interesante, más en una actualidad como la actual. Manuel, ¿quién es Manuel Avendaño? ¿Cómo te presentarías ante la comunidad de 680 Comunicación? Bueno, qué pregunta más complicada, ¿verdad? No, yo soy periodista, me gusta mucho el trabajo con datos, ¿verdad? En el último tiempo, en los últimos años no diría que especializado, me califico un poco más como un periodista entusiasta de los datos. He tratado mucho de aprender de otros colegas que han hecho un trabajo muy bueno en Costa Rica y en fuera de Costa Rica. Y también he tratado de capacitarme en otras áreas, ¿verdad? Que no necesariamente se encuentran en las escuelas de periodismo y que aportan un poquito de valor, ¿verdad? En este momento para analizar datos, para buscar tendencias, para ver comportamientos, incluso para tomar decisiones de qué publicar, a qué le puedo dar más seguimiento, a qué no, ¿verdad? Porque hay temas que tal vez tienen un pegue mayor en nuestras audiencias digitales o también el timing y el tema a veces juegan un papel importante para darle seguimiento. Entonces, bueno, yo me definiría como un periodista entusiasta de los datos que está por ahí tratando de hacer algunas cosas diferentes. Manu, una sala de redacción, muchas veces conocemos el medio de comunicación, vemos el impreso, vemos el canal, la radio, lo escuchamos. Sin embargo, no sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto. Vemos solo el exterior, pero no comprendemos el interior. Vos tienes mucha experiencia en televisión, medios escritos, medios digitales. Cuéntanos tal vez un poco de tu experiencia, qué es una redacción de un medio de comunicación y cómo funciona esta dinámica. Bueno, para mí una sala de redacción es un organismo vivo, o sea, es un organismo vivo compuesto por muchísimas personas que se conocen al dedillo su papel y su guión, ¿verdad? Entonces, ese encadenamiento de talentos hace que las cosas funcionen sí o sí, ¿verdad? Y esto lo digo también por mucho de la experiencia. Muchas veces las salas de redacción son pequeñitas o grandes, muchas veces tienen personas tan talentosas que terminan haciendo no solamente la tarea para que las contrataron, sino cuatro o cinco tareas más, ¿verdad? Claro, Y el día que una de esas personas deja de hacer una de esas tareas es cuando nos damos cuenta de la importancia de las tareas que hace esa persona, porque el día que no las hizo, pues afectó todo el engranaje, el funcionamiento de ese organismo vivo, ¿verdad? claro. Las salas de redacción pues son muy diversas, ¿verdad? Y tienen dinámicas muy diferentes. Una sala de redacción de un medio de televisión o un medio digital es básicamente una sala muy dinámica, donde constantemente hay últimas horas, donde constantemente hay mucha urgencia por atender temas, donde constantemente hay conversaciones entre los editores o los jefes de redacción o de información con los periodistas para ver cómo se aborda algo y donde constantemente hay que estar tomando decisiones, ¿verdad? Una sala de redacción es un organismo vivo que funciona con el talento de muchas personas, donde se toman muchísimas decisiones al día y obviamente, bueno, esa toma de decisiones constante hace que podamos acertar o no, ¿verdad? A veces hay un poco de todo. Y son decisiones tan complejas y tan sencillas a la vez, ¿verdad? Que eso hace que la dinámica sea interesante. A veces una decisión es, tenemos una primicia, ¿qué hacemos? ¿La sacamos ya? ¿O aplicamos la premisa de salir, es mejor salir bien que salir primero? ¿Verdad? Son decisiones. Hay cortes de medios de comunicación digitales que obviamente su énfasis es publicar las cosas en la web antes y dar primicias en Twitter y luego ampliarlas o en redes sociales y luego ampliarlas en notas.
Hay otros medios de comunicación un poco más reposados, que se toman más su tiempo y que no les interesa tanto salir en el momento, sino salir con un producto un poco más profundo, con un poco más de su propio estilo y agenda y que le aporte un valor agregado a su audiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para mí es una sala de redacción, es un organismo vivo que se nutre del talento y del trabajo de muchísimas personas y donde se toman decisiones todo el día, constantemente, a todas horas. Entonces es muy interesante las dinámicas de las salas de redacción. Manu, como dices bien, una sala de redacción es sumamente dinámica día a día. El periodista también recibe una gran cantidad de información y ahí es donde esas decisiones puntuales y milimétricas también para dar una información correcta, pues toma mucha importancia. Este, Sin embargo, muchas empresas tratan de colocar información ante un periodista, tal vez no tan noticiosas, tal vez no tan, que genere un valor agregado a la audiencia del medio. Entonces, ¿cómo podría saber alguien que quisiera compartirles una información a los periodistas de medio de comunicación si esa información realmente les funciona o tal vez no les funciona? Ujú. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Roberto, y de hecho esta es una conversación de café que yo he tenido con muchos amigos, ¿verdad? Que han trabajado en medios y ahora están del lado de las agencias o viceversa, ¿verdad? Siempre he dicho que en este gremio, en este, se dan muchas vueltas, ¿verdad? El día de hoy Claro. estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar en una agencia y vamos a ser compañeros, ¿verdad? En una oficina o lo que sea. Y es muy importante siempre tener este tipo de discusiones. ¿Por qué razón? De la misma manera que uno como periodista trata de conocer a las fuentes, de saber si una fuente estuvo en tal institución, luego pasó a otra y ahora está haciendo otra cosa. De la misma manera en que un periodista se prepara para hacer una entrevista a una persona, ¿verdad? Que saca el tiempo, investiga, busca antecedentes, conoce un poco el currículum de esa persona. Creo que ese mismo ejercicio es muy importante que los colegas en las agencias de comunicación lo hagan con los periodistas. No porque los tengan que conocer y decir, uy, sí, qué carga, anduvo aquí, no, Sí. sino más que todo para que sepan cómo apuntar y disparar correctamente, porque si no terminan disparando un montón de balas y no le dan a nada, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando usted se toma un tiempo, y yo sé que es difícil, porque son un montón de medios de comunicación, son un montón de periodistas, hay redacciones con tasas de rotación altísimas, ¿verdad? Entonces un colega está, luego ya no está, y así sucesivamente, pero es importante que por lo menos tengan mapeado quiénes son los colegas, digamos, que cubren las posibles fuentes o clientes que yo tengo en una agencia, ¿verdad? Para yo poder disparar las balas de una manera muy certera. Muchas veces pasa que tal vez le escriben a uno para ofrecerle un tema. Yo normalmente trato de ser muy constructivo en el sentido de que si no es mi área de cobertura, les refiero con la persona en el financiero, en este caso, que es donde yo trabajo, que les podría ayudar con el tema, ¿verdad? Porque tal vez le ofrecen a uno un tema de tecnología o de pymes, ¿verdad? Y bueno, yo trabajo en otra área cubriendo más notas como economía y política. Sin embargo, bueno, también ahora podemos hablar un poco de eso, la dinámica del coronavirus ha hecho que hagamos de todo, un poco de todo, ¿verdad? Claro. Pero yo sí creo que muchas veces ese es un punto clave, ¿verdad? Que tienen que tener en cuenta los colegas en las agencias. No se trata de mandar bueno, algunos temas son muy generales, entonces pues sí, ¿verdad? Se mandan en un correo masivo y luego se hace ahí tal vez unos contactos por medio de WhatsApp o algo así con otros colegas, pero cuando son temas especializados, yo creo que es importante y valioso que conozcan quiénes son los periodistas que cubren ese tipo de fuentes en los diferentes medios, ¿verdad? De tal forma que si, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Yo soy el periodista en una agencia que representa a una empresa de tecnología que vende celulares en el país. Bueno, yo posiblemente no voy a contactar a un foodie para ofrecerle una nota, ¿verdad? O no voy a contactar a un colega que trabaja en un medio especializado en, bueno, no sé, en una dinámica o en una temática como gastronómica o así, sino que tengo que contactar a colegas de negocios o de tecnología, que son los que cubren esa fuente. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Muchas veces, y uno entiende, muchas veces los colegas le mandan a uno temas y no saben bien dónde dirigirlos, uno trata de orientarlos, pero creo que es un ejercicio valioso. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que uno aquí hace relación con la fuente, creo que los colegas en las agencias terminan haciendo una relación con uno, ¿verdad? Y es bueno, también es bonito.
tener después como ese buen contacto con los colegas, que creo Claro, que es muy valioso. claro. Y también, bueno, siempre me ha parecido que una relación de agencia medio, en este caso de marca medio, muchas veces es una relación de sinergia, en donde de ganar, ganar entre ambas, porque una agencia puede colocar a su cliente, en este caso, en un medio de comunicación relevante, pero con una información también relevante para la audiencia. Ahí es donde el periodista Ujú. también gana, pues desde ese punto de vista. Se comparte información sumamente valiosa que genera ese valor agregado a las audiencias y también a la parte del cliente. Claro, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque uno sabe que los colegas de las agencias hacen un trabajo muy intenso en tratar de explicarle a los clientes muchas veces que no es hacer una publicidad o no es hacer un anuncio, ¿verdad? Sino que es hacer un contenido de valor, un Exacto. contenido que los periodistas puedan generar una noticia. Muchas veces uno recibe comunicados de prensa que son como de los patitos lanza su nueva app de no sé qué, o los patitos ofrece paquetes de no sé qué, ¿verdad? Cosas así. Son muy Claro. comerciales, digamos, para algunos medios de comunicación que tienen una agenda pues, de ese corte, pues posiblemente sea una nota. Para otros medios de comunicación, no. O sea, digamos, nosotros en el financiero difícilmente vamos a publicar ese tipo de contenidos. Exacto. Ya está mucho en el colega o en el periodista que tome la información y trate de darle vuelta o trate de buscarle un enfoque propio, ¿verdad? De pronto, la noticia para nosotros no es que Los Patitos abrió o lanzó su nueva app, sino más bien conocer quién está detrás de Los Patitos, cómo se creó la empresa, qué es, si es una startup, si es un emprendimiento, si es, tiene planes de expansión en el país, si va a abrir tiendas, si va a contratar gente, ¿verdad? Entonces, ahí uno trata, como dicen, de buscarle la comba al palo en algunos temas, ¿verdad? Hay otros que definitivamente pues son de un corte completamente comercial y son difícil de llevarlos a la agenda noticiosa, pero muchas veces es eso, ¿verdad? Y también, de nuevo, uno entiende que el espectro de medios es tan amplio y la agenda es tan grande y hay tantos medios de comunicación, para algunos va a ser mucho más sencillo publicar de esa manera, para otros no. Entonces yo creo que ahí es donde también los colegas de agencia hacen o deberían de filtrar un poco más la información, ¿verdad? De manera que, ok, a esto les va a mandar el comunicado, o a todos les va a mandar el comunicado, luego voy a llamar a este para ofrecerles una entrevista, para hablarles un poquito más, que creo que lo hacen, ¿verdad? Y lo hacen muy bien. Pero sí, ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Es que ahorita no hay como, no, nunca había nada escrito en ese sentido. Uno ve experiencias muy interesantes, ¿verdad? De activaciones ahora que se están haciendo por medio de Zoom, ¿verdad? Webinars, le ofrecen a usted entrevistas con voceros que antes eran muy difíciles de acceder, ahora pues estamos al alcance de una videollamada, entonces es más sencillo. Y creo que esas dinámicas han contribuido mucho a generar valor, ¿verdad? Manu, pues sumamente interesante esto que mencionas, porque también, como comentábamos, esa interacción y esa relación entre periodista, agencia o marca, pues va dando más conocimiento cada vez más y va profundizando ese conocimiento y esa relación que se tiene. Entonces, cada vez como que el panorama va siendo un poco más claro hacia dónde tengo que dirigir la información y hacia qué medio le puede servir más o cualquier no, porque como decíamos, la idea es aportar realmente información de valor y tener esa relación ganar-ganar. Bueno, ahora Ujú. bien, también, bueno, en mis tiempos de redacción influía mucho en la dinámica interna de la redacción para la selección de los temas. Con la llegada del coronavirus, de la pandemia, pues esa dinámica también varía un poco más. Y también siento yo que es muy importante para uno como asesor en comunicación conocer la dinámica de cada una de las redacciones. Por ejemplo, ahora muchos, por ejemplo, les pasa a ustedes, están haciendo teletrabajo que nunca habían venido haciendo hasta hace 5 meses. Otros medios igual. Eh, ¿Cómo vino a cambiar la pandemia esta dinámica de las relaciones? Porque antes uno iba presencial a la redacción, tenía ese contacto directo con los compañeros, con los jefes, siento yo que tal vez un poco más sencillo conversar el tema con el jefe, pero ahora ¿cómo funciona esta dinámica? Bueno, eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros en el financiero, por ejemplo, habíamos empezado hacía ya casi un año y medio, 2 años,
un programa piloto para implementar teletrabajo, pero lo implementábamos una vez cada 15 días, digamos, un día cada 15 días, ¿verdad? Era como un plan piloto para ver cómo funcionaba. Vino el coronavirus en marzo y cuando nos dimos cuenta, pues de todo el equipo estaba ya 100% haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y obviamente el teletrabajo como tal tiene sus pros y sus contras en Claro, general, ¿verdad? No es algo específico, digamos, del financiero, sino en general. Uno lo lee cuando lee algunas notas de mucho desde el punto de vista de talento humano, ¿verdad? De recursos humanos, como el teletrabajo, bueno, sí, tiene sus bondades, pero hay que saber llevarlo bien, ¿verdad? Hay que sí, saber que hay horarios, hay que saber que hay que tomarse espacios uno como persona, como, ¿verdad? Para hacer cosas, para hacer sí. ejercicios, para leer un libro, para tomarse una siesta, porque si no termina usted trabajando 12 o 14 horas con una carga de trabajo más fuerte que cuando estaba presencial y sin espacios, por ejemplo, para salir de la casa, ¿verdad? Que antes usted por lo menos sí, tenía que ir de la casa a la oficina y después de regreso y tenía sus espacios. Sí, Bueno, las dinámicas yo creo que sí han cambiado, ¿verdad? Yo conozco algunas redacciones de mi país, que sé que están haciendo su esfuerzo en televisión, por ejemplo, creo que están en algunos canales, bueno, redujeron algunas jornadas, en otros canales creo que están unas semanas unos colegas, otras semanas otros colegas, ¿verdad? Y eso les permite tener una rotación que es interesante. Muchos bancos e instituciones han dividido los equipos de manera tal que si un equipo, pues desafortunadamente hay un contagio de coronavirus, entonces el otro equipo siempre está disponible para ajá, cubrirlo, ¿verdad? exacto. Eso es interesante, lo han hecho también en empresas. En el caso, por ejemplo, de nosotros en el financiero, bueno, nosotros estamos remotos 100%, digamos, desde la casa. Tenemos una dinámica de trabajo pues muy interesante porque la coordinación básicamente se hace por medio de llamadas, videollamadas, videoreuniones, ¿verdad? Con los jefes y con los compañeros de la sección. Tenemos un chat de WhatsApp donde hay una coordinación general de temas y atendemos cosas, tomamos decisiones de últimas horas y revisamos un poco los contenidos que se van subiendo durante el día. Pero sí, hay un cambio importante, ¿verdad? Yo creo que el teletrabajo, dentro de las cosas muy buenas que tiene, es que nos permite simplificar todo, ¿verdad? Lo que yo le decía antes, he tenido entrevistas con empresarios como Luis Javier Castro, ¿verdad? Que antes residía en Colombia y era pues bastante complejo, ¿no? Uno entiende, es un empresario de altísimo nivel que siempre tiene una agenda muy llena y ahora pues es mucho más sencillo porque él me ha atendido 2 veces por videollamada, por ejemplo, ¿verdad? Claro, Recientemente tuvimos una entrevista con Ramón Mendiola, también el director general, perdón, de FIFCO, igual por videollamada. Entonces es como muy interesante. La sí, semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar al candidato de Donald Trump para el BID, ¿verdad? En una videollamada de aquí hasta Washington, D.C., cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es interesante cómo la tecnología ha simplificado todo, ¿verdad? En general, eso es muy bueno porque nos recorta tiempos, nos ahorra, nos hace ser un poco más eficientes como trabajadores y como empresa, nos permite ser más certeros también e incluso administrar un poco mejor el tiempo, ¿verdad? Porque antes de pronto usted tenía una agenda y tenía que tomar tiempos de desplazamiento, ¿verdad? Entonces tengo que media hora para ir de aquí a la Asamblea Legislativa, media hora para regresar y y uno si te tenía iba que... bien, ¿verdad? Por los precios. exacto, porque si salía ya a las 5 de la tarde era una hora, 45 minutos, ¿verdad? Entonces había que meterle eso a la agenda suya. Ahora usted puede planificar un poco más con ahorros de tiempo porque usted dice, bueno, de tal hora a tal hora tengo tal reunión, luego un rato para procesar la información y luego otra reunión y así sucesivamente. Entonces creo que esa dinámica ha sido muy interesante, ¿verdad? En el caso del financiero que hemos hecho, bueno, uno sabe también que los seres humanos y sobre todo los periodistas somos seres muy sociales, ¿verdad? Que nos gusta mucho conversar, por lo menos en las dinámicas de las salas de redacción hay espacios donde se vacila un rato ahí sobre algún tema, en las Sí, reuniones, ¿verdad? Hay momentos donde se discuten los temas y ya después hay algunas bromas y cosas así. Yo creo que esas dinámicas pues no se pueden ni se deben de perder. Creo que se mantienen mucho en WhatsApp, ¿verdad? Con algunas cosas o en las videollamadas que hacemos nosotros sí tratamos de mantener reuniones grupales, ¿verdad? De los equipos para que haya siempre como esa cohesión y ese intercambio de ideas y los temas se puedan nutrir un poco más de las ideas de todos.
Pero sí es interesante porque la dinámica es completamente distinta. Y creo que muchas agencias y marcas le han sabido sacar provecho también a la coyuntura. ¿Provecho en qué sentido? Bueno, en que eh, lo contactan a usted por WhatsApp o lo llaman por teléfono, le ofrecen un tema, le ofrecen una entrevista o usted pide una entrevista con un vocero por videollamada, ese mismo día o al día siguiente ya uno la tiene, la entrevista, entonces se agiliza todo. Yo siento que en general se agilizó todo y creo que esto es una de las cosas muy buenas que deberíamos de prevalecer una vez que pase la pandemia, ¿verdad? Que aprovechemos esas herramientas digitales para ser más eficientes y para facilitar el trabajo. Obviamente siempre es bonito sentarse a tomar un café en la redacción o en la oficina de una persona, conocerla en persona, escucharla, repreguntarle, ver los gestos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Son muy valiosas para el periodismo, pero bueno, creo que las circunstancias nos han hecho avanzar un poco en la línea tecnológica y creo que hay que ver lo bueno también de ese lado. Me parece curioso esto que dices porque, bueno, uno habla con expertos en temas de negocios y muchos recomiendan o le pedían a las pymes, principalmente a las empresas, que se digitalizaran, que tuvieran esa transformación digital. En este caso, siento que también los medios de comunicación como tal, las redacciones se vieron obligadas a dar ese paso a esa transformación digital, a esa implementación digital, y también con esa implementación se les abrió o rompieron fronteras de que ya no pueden cubrir nada más información nacional, sino como vos lo decías, puedes entrevistar al candidato Donald Trump para el VIP a través de Zoom, a través de una plataforma digital. Entonces también esta dinámica rompe fronteras. Esto provoca que la redacción se vuelva aún más dinámica de lo que ya era. A ver, yo creo que ha habido un efecto muy interesante. Sí creo que la redacción, por lo menos en el caso del financiero, perdón, se ha vuelto mucho más dinámica. ¿En qué sentido? Bueno, francamente empezamos a trabajar mucho más temprano de lo que empezamos antes, porque obviamente nos ahorramos los tiempos de desplazamiento a la redacción, ¿verdad? Ya por ahí hay un componente de que empezar a trabajar más temprano significa un poco más de productividad en tiempo, ¿verdad? También creo que todos nos hemos organizado de una manera en la que cada quien está en lo suyo, pero todos sabemos cómo está trabajando el equipo y eso nos ayuda a tener una sinergia muy interesante, ¿verdad? Si alguien necesita un apoyo o ayuda, como cuando estamos en la redacción, simplemente la pide por el grupo de WhatsApp, e inmediatamente, ok, fulanito y fulanito van a ayudar con esto, esto y esto, y rápido, ¿verdad? Sí es muy interesante. Yo creo que la dinámica se ha vuelto es 100% digital, pero se ha vuelto muy, muy bonita en el sentido de que ha sido muy, el compañerismo prevalece, las ganas prevalecen, los espacios de hacer las cosas se mantienen, ¿verdad? Sí, digamos, hay cosas interesantes que, digamos, a nivel personal uno ha tenido que cambiar, ¿verdad? Antes uno tenía espacios, por ejemplo, de ir al gimnasio en el almuerzo, de ir a jugar una mejenga con los compañeros de la redacción en el almuerzo, esas cosas pues ya no se hacen, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es muy interesante en la parte laboral, por ejemplo, que nosotros hemos mantenido como, a pesar de que todo es por WhatsApp y todo es por Zoom, Google Meet o alguna otra plataforma, Teams, este, es interesante cómo esas herramientas simplemente son un canal, ¿verdad? Pero la sinergia es la misma. De pronto usted está a veces en una reunión con los compañeros, todos vía remota, y por un momento usted se siente como si estuviera en una sala de redacción, en una como antes, ¿verdad? Porque todos estamos hablando, todos estamos opinando, hay intercambios de ideas, hay aportes y eso yo creo que es muy valioso. Y bueno, yo creo que eso no se debe perder, ¿verdad? Yo sé que algunos medios, algunas redacciones de televisión, por ejemplo, siguen trabajando, digamos, hacen sus reuniones los colegas se ven en la redacción, tal vez en grupos, ¿verdad? Como lo hablábamos ahora. Y eso, bueno, ya tiene como una connotación. Uno entiende que tele requiere que el periodista esté en el lugar, que haya un camarógrafo y un asistente ayudando a grabar y cubriendo en el momento y haciendo transmisiones en vivo y demás. Lo mismo radio, ¿verdad? Que implica desplazarse a veces para poder hacer una descripción mejor de las cosas. Eh, Sin embargo, creo que los medios digitales, ¿verdad? Sí han tenido una dinámica un poco más simple en el sentido de que ya lo que hacían se potenció, ¿verdad?
Nosotros ya veníamos haciendo un trabajo muy digital. Tenemos la dualidad, digamos, en el financiero de que somos un diario digital y un semanario impreso. Entonces, es un poco ahí como los contenidos de la semana digitales se van volcando un poco para el impreso, cuáles son los mejores o qué giros se les puede dar para llevarlos a la edición impresa y que no sean exactamente iguales, ¿verdad? Es un poco como el reto que tenemos nosotros, pero sí, como decía usted, la parte digital ha venido sin duda alguna a fortalecer, a mejorar. Yo creo que eso es de lo más valioso que hemos encontrado en estos tiempos, ¿verdad? Manu, en tu experiencia, siendo un periodista, tal vez un poco de la vieja guardia antes de la pandemia, con tu experiencia en estos medios, y ahora con esta experiencia que he tenido, en, De la vieja es- guardia. bueno, por la experiencia, ¿verdad? Por la Sí, gran sí. experiencia que tienes, pero ahora con una dinámica diferente en las redacciones generada por la pandemia que has venido comentando, eh, ¿cuál, aparte de esta transformación digital, cuál consideras que es el principal cambio que las redacciones han tenido que sufrir? Y no solo las redacciones, sino también el periodista a la hora de realizar su trabajo y realizar sus tratamientos informativos. Y tal vez qué podríamos esperar en los próximos meses o en los próximos años para las redacciones, el comportamiento que puedan tener las redacciones de los medios. Bueno, esa es una pregunta tan amplia y tan interesante. De hecho, hace como un par de semanas veía un taller de la Fundación Gao, ¿verdad? Que la antigua Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora Fundación Gao, ellos han venido haciendo un trabajo maravilloso todo el tiempo de la pandemia, haciendo webinars, haciendo actividades en las que periodistas de diferentes partes de América Latina y el mundo han estado compartiendo experiencias, ¿verdad? De cómo esto ha cambiado las cosas y cuáles son como los principales cambios para uno como periodista y para una redacción. Y de las conclusiones más valiosas que yo he encontrado en esos talleres, en esos webinars que he estado viendo, es que cada quien tiene sus propias conclusiones, ¿verdad? No son generales, ¿verdad? A veces yo creo que un pecado es tratar como decir, sí, la pandemia vino y cambió toda la dinámica de todas las salas de redacción, tal vez no, ¿verdad? Tal vez conocíamos algunos medios como Radio Ambulante, por ejemplo, que es un medio centroamericano que tiene periodistas en todo Centroamérica, en la región, en América Latina, y que ellos siempre han trabajado vía remota, sus reuniones siempre han sido en Zoom, siempre han hecho, esto no es nuevo para ellos, Claro. esto es más que conocido, masticado, procesado y desarrollado, ya para ellos van un paso adelante en esto. Para otras redacciones, en otros países, ¿verdad? Conocemos el ejemplo de un periódico en Panamá, por ejemplo, que es un periódico por cuyo mercado y cuya audiencia todavía no son muy digitales. El fuerte de sus ventas sigue siendo el periódico impreso, y la gente todavía los compra, ¿verdad? En esa parte. De hecho, estaban empezando a dar sus primeros pasos para fortalecer la plataforma digital, porque es un mercado completamente diferente en ese sentido. Entonces, bueno, para ellos sí ha sido complicadísimo, ¿verdad? La dinámica, porque ellos estaban acostumbrados a un sistema un poco más tradicional. Y eso es interesante, escuchar experiencias y escuchar cambios. Personalmente, yo creo que a nivel de las salas de redacción, y esto es algo muy personal, el principal cambio para mí es borrar cualquier duda de cualquier persona, sea jefe, superior o lo que sea, de que el teletrabajo no funciona. Creo que ese es el principal logro de esta coyuntura. El teletrabajo no solo funciona, el teletrabajo bien desarrollado mejora la productividad de las personas, hace más eficiente el tiempo de las personas y de la empresa, reduce los costos de las empresas, costos de producción y otros costos asociados del negocio, genera mayores niveles de satisfacción, permite a las personas que tienen familia compartir un poco más de tiempo con sus familias. O sea, por todo lado, yo creo que borrar ese mito del teletrabajo es un gran logro a nivel empresarial, ¿verdad? Y llevado a los medios de comunicación, donde se trabaja con urgencia, donde hay que subir cosas en tiempo real. Ahora seguimos sesiones del plenario en YouTube, seguimos conferencias de prensa por Facebook, seguimos, o sea, todo está ahí, todo es tan sencillo y era tan sencillo desde hace años y hasta ahora como que Claro, obligadamente se lo nota. descubrimos, ¿verdad? Sí. Y a nivel personal,
ese es como a nivel, digamos, de retrospectiva de general. A nivel personal, yo creo que o el cambio más fuerte para mí que esto ha tenido, ¿verdad? Es que podemos hacer las cosas de una manera mucho más simple de lo que las veníamos haciendo. ¿Simple en qué sentido? Bueno, ya no necesitamos complicarnos con muchas cosas que antes nos complicábamos, ¿verdad? Obviamente nunca se va a sustituir el hecho de salir a reportear, eso yo creo que ningún colega lo va a querer sustituir nunca, nada sustituye el hecho de sentarse frente a una fuente, escucharla, verla, ver sus gestos, ver qué me dice, poderle repreguntar en el momento, eso nunca se va a sustituir, ni incluso las interacciones antes y después de una conferencia de prensa con los colegas, conversando, vacilando, ¿verdad? Esas cosas nunca van a cambiar y no deberían de cambiar. Sin embargo, se pueden hacer las cosas mucho más sencillas, sí, son más impersonales, sí, son más individualistas, sí, claro, ahorita estamos inmersos en una burbuja, literalmente, de individualidad. Eh, y yo creo que lo que hay que preguntarnos después de esto es cómo lo balanceamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esa individualidad y ese trabajo sencillo se pueda combinar con lo tradicional, ¿verdad? Que tampoco lo deberíamos de perder Ajá. porque también nutre al periodismo y a las personas que hacen el periodismo. Claro, y es la base del periodismo actual. Mencionaba ahora que periodista de la vieja guardia, no por la edad ni nada de eso, sino por la experiencia que vienes teniendo, porque vos iniciaste muy joven realmente en un medio de comunicación grande, me parece que fue Repretel, ¿verdad? Sí, antes de trabajar en Repretel, durante mi época de estudiante, yo trabajé en un medio de comunicación digital en inglés, un periódico digital que se llamaba AM Costa Rica. Ahí trabajé como periodista, como fotógrafo y como vendedor de publicidad. Y ya luego de ahí pasé a Noticias Repretel, correcto, donde trabajé casi 2 años en Noticias Repretel. Ah, excelente, sí, y allí, digamos, en esa época se hacían las cosas de una forma determinada, más tradicionalista, esa es la palabra, Sí, claro. y Es durante más, tu... Ajá. le enseño aquí para que vea que no, déjeme, bueno, por aquí tengo algunas cosas, sí, de periodista de la vieja guardia, ¿verdad? La grabadora de cassette, La infaltable. la grabadora de cassette, ¿verdad? Que usaba cuando trabajaba ahí y quería enseñarle, porque por aquí tengo unos cassettes de los que usábamos, me lo traje recuerdo, de los que usábamos en Repretel. Obviamente ya esto no se usa, ¿verdad? En cámaras. Pero en Repretel lo que hacíamos era que usábamos, por aquí están, usábamos cassettes. Esto era un cassette de tecnología DV-Cam. Entonces a los cassettes les poníamos el Mm, nombre ahí, ¿verdad? Cada uno tenía sus cassettes. para que nadie más se lo eh, llevara. para que nadie más se lo llevara, ¿verdad? Esto es un mini DV, que es también, ¿verdad? Hay un cassette, me los traje, recuerdo, se guardaban estas cajitas, entonces uno llegaba con los cassettes, después de que salía a grabar con el camarógrafo, y llegaba con sus propios cassettes, y se sentaba con un editor a editar ahí el material, con el guión, y era edición lineal, ¿verdad? Ajá. Ellos cortaban y pegaban las entrevistas, los videos, y se armaba lo que llamamos el esqueleto, ¿verdad? El esqueleto era un guión, entonces en el guión usted ponía el audio suyo, la locución y las inserciones, entonces usted sentaba con el editor y decía, ok, este señor cortémoslo de aquí a aquí. Y cuando ya estaban las inserciones, ya luego ellos le ponían las imágenes y completaban la nota. Pero no, sí, sí, en esa parte, pues sí, de la vieja guardia, claro. No, no. Qué interesante esto que nos muestras y me parece súper valioso también porque también te cuento, algo que yo admiro tuyo es que vos como periodista profesional te has ido transformando también conforme va pasando el tiempo y en los medios que has estado trabajando. Porque iniciaste, por ejemplo, con los cassettes que nos enseñabas con la grabadora grandota de cassette y ahora te estás especializando en periodismo de datos, de esa minería de datos, de encontrar información en un montón de números, en un montón de información que ahora es lo que más abunda. Entonces, a partir de esa transformación que has venido teniendo y esa experiencia que te ha dado esa transformación, ¿cómo crees que deba ser el perfil de un periodista para enfrentar esta nueva realidad dentro de estas nuevas redacciones que vamos a ver en los medios de comunicación?
Sí, yo creo que la industria de los medios de comunicación está atravesando un momento, bueno, ya esto no es nuevo, pero es inédito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, desde que Jeff Bezos adquirió el Washington Post, ¿verdad? Uno de los grupos periodísticos más grandes de los Estados Unidos, ha venido el periodismo sufriendo una serie de cambios, ¿verdad? Y son cambios que nosotros tenemos que entender. Yo entiendo el romanticismo, digamos, de los medios, del papel, de los periódicos y estas cosas, pero los medios de comunicación han cambiado hacia dos modelos que son los que predominantemente existen en el mundo en este momento. Los medios más grandes se convirtieron en medios que están apostando por un modelo de negocios de suscripciones digitales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comprar contenidos, la gente se suscribe a un servicio y compra contenidos de valor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Grupo Nación, verdad? Por algunos comprendido, por otros criticado, pero bueno, es un modelo de negocios que crece en el mundo, que los grandes medios del mundo lo están impulsando. ¿Y qué implica esto? Bueno, esto implica que usted como periodista tiene que conocer a la perfección no solamente el oficio o el trabajo del periodista, sino también todo lo que está detrás del modelo de negocio. Entonces ahí es cuando usted como periodista tiene que empezar a conocer analytics, tiene que empezar a conocer sistemas de datos, tiene que empezar a entender comportamientos de consumo de las personas, tiene que conocer el famoso embudo, ¿verdad?, de captación de clientes. Entonces ahí es donde el papel del periodismo va un paso más allá, ya no se limita solamente a proponer temas y a generar contenido, sino a ser responsable por el seguimiento de ese contenido, y no el seguimiento de hacer notas de seguimiento, no, conocer cuál es el ciclo de vida de ese contenido, cuándo se publicó, fue el mejor timing o no fue el mejor timing. Hubo otros temas en redes sociales que lo pudieron opacar. ¿Cuánta gente la leyó? ¿Cuánto tiempo de lectura tuvo la nota? ¿Cuánto scroll hizo la gente? ¿Hasta qué punto llegó? ¿Qué factores o elementos de la nota pudieron influir a que la gente pudiera llegar hasta ese punto? ¿Tenía un gráfico? ¿Tenía una foto? ¿Tenía un video? ¿Cuál fue el tiempo de lecturabilidad? ¿Hubo recirculación? Quiere decir que la persona pasó de esa nota a un enlace asociado entre la misma página. Hay que aprender a hacer ese seguimiento, ¿verdad? Que se aprende a hacer muy bien, por ejemplo, con el manejo de Google Analytics y otras herramientas, ¿verdad? Que le permiten a usted saber, bueno, de dónde viene la persona, si entró por Facebook, si entró por Twitter, por Instagram, por búsqueda directa en Google o por la página, cuál es el recorrido que hacen las personas. Todo ese tipo de cosas los periodistas tenemos que entenderlas, y la única forma de entenderlas es capacitándonos en ese manejo, en manejo de métricas, en manejo de KPIs o indicadores de desempeño, y eso por un lado. El otro modelo que predomina es un modelo de periodismo más alternativo, más financiado desde la sociedad, ¿verdad? Es un periodismo muy similar a un modelo de negocio muy similar al que tiene, por ejemplo, La Voz de Guanacaste, un proyecto maravillosamente bien logrado, ¿verdad? Un proyecto que se financia de donaciones, de becas y de aportes de instituciones internacionales que creen y confían en su buen periodismo. Este modelo de negocios está creciendo, ¿verdad? Vemos medios como El Faro en Guatemala, en El Salvador, bueno, El Faro es un medio más centroamericano ya, ¿verdad? Regional, que tienen un modelo de negocios en ese sentido. Y es interesante porque tienen en cierta forma una agenda y un estilo y una concepción que les permite hacer algunos trabajos que de verdad valen la pena y que no se van a encontrar en cualquier lado. Además, tienen el tiempo y tienen, tal vez no los recursos, pero tienen el tiempo y se toman el tiempo y se toman las energías de destinar periodistas y recursos para hacer cosas diferentes. Algunas voces los acusan un poco de a veces cruzar la línea y de dejar pasar a ser un poco de más, digamos, comprar algunas ideas, por decirlo así, pero a mí me parece que es un modelo muy interesante, que es muy bueno, que es muy necesario y que son como las dos grandes vertientes que tenemos en este momento, ¿verdad? Para ellos eso no implica desconocer lo otro, o sea, con más razón, porque normalmente estos medios son mucho más pequeños, tienen mucho menos personal y sus recursos son mucho más limitados que los de un grupo más grande, ¿verdad? Entonces ellos también tienen que apostarle al marketing digital, tienen que apostarle
a las campañas, tienen que apostarle a las métricas, a la analítica de los datos para conocer comportamientos y tendencias, para fortalecer sus agendas, para fortalecer sus notas y su tráfico, ¿verdad? Y todo eso al final es un parte de un modelo de negocios que crece, que hace años era impensable, hace años era vender periódicos y ya, vender periódicos o tener un rating en que usted lo da una empresa, ya sea en radio o en televisión, eso ya cambió. O sea, cualquier negocio, por ejemplo, un medio digital o un medio de televisión, un medio de radio, no tiene que pensar solamente en la venta tradicional de publicidad, donde todavía aquí en el caso de Costa Rica se sostiene la mayoría de sus ingresos, sino que tienen que pensar en una estrategia digital. Claro. Y pensar en una estrategia digital implica conocer muy bien el medio, conocer muy bien el estilo, el tono, implica conocer muy bien y no solo conocer, invertir en hacer un verdadero trabajo digital, ¿verdad? Yo, y en esto soy muy crítico, lamento profundamente cuando uno entra a notas de medios de comunicación televisivos, por ejemplo, y las notas son la misma nota que el periodista locutó en el noticiero. Eso no es una nota digital. Entonces le pegan el guión del periodista y le ponen el video y eso no es periodismo digital. Pero hay algunos medios que se toman el trabajo de hacer contenidos diferentes. Por ejemplo, el caso de Noticias Monumental, ¿verdad? Que ellos hacen su noticiero radiofónico con sus notas radiofónicas, pero además hacen un trabajo muy bueno en la web donde publican notas diferentes, notas digitales y además les agregan audios, ¿verdad? Entonces esto lo hace muy, muy valioso. Bueno, yo puedo hablar horas sobre esto, pero creo que por ahí anda un poco por lo menos lo que yo coincido sobre estos cambios que estamos viendo y viviendo, ¿verdad? Genial, no, mano, porque también a mí me parece como desde el punto de vista de agencia, es súper valioso conocer esta opinión tuya en este caso, de cómo se ha estado transformando y hacia dónde vamos también, hacia dónde debería ir el periodismo, porque desde el punto de vista de agencia, los contenidos que nosotros les enviamos a ustedes, los periodistas de medios, también debe variar en esa misma línea, porque de nada sirve que enviemos comunicados como cuando los enviábamos, cuando el medio de comunicación solo se dedicaba a vender periódicos. Ahora se tiene que modificar y también darles esas herramientas a ustedes para que puedan complementar esa información de valor en todo sentido. De hecho, Roberto, perdón, y le robo nada más unos 30 segundos, eso es muy importante. Los colegas en agencia también deben preguntarse, ¿es el timing? ¿Hay Ajá, otro tema o otro escándalo en redes sociales que me pueda estar o que me pueda opacar el tema? sí, ¿Hacia dónde están corriendo la mayoría de los periodistas en este momento en la cobertura? Si les envío esto hoy, no sé, en la tarde puede haber la aprobación de un texto importante en la asamblea y en la noche un partido de fútbol y ya me opacó la agenda. Entonces, sí. eso es importante, ¿verdad? A veces uno recibe temas que uno dice, pucha, qué buen tema, pero me lo mandaron hoy. Y Ujú. hoy estoy en otra cosa o la agenda está full. Entonces, de pronto uno a veces lo deja como para otro día y lo trata de rescatar con otro enfoque o simplemente no se puede porque además recordemos que las salas de redacciones en esta coyuntura, pues lamentablemente se han contraído en cantidad de personas, en cantidad de recursos y eso implica todavía más hacer un esfuerzo por definir cuáles y cómo, cuáles y por qué se va a destinar baterías y fuerzas y periodistas a cubrir un tema, ¿verdad? Entonces, todavía eso plantea un reto mayor para las agencias en este momento. Manu, se nos va finalizando el tiempo, nos va ganando el tiempo lamentablemente, porque este tema es súper interesante de conversar y da para todo un día de café, Así. pero me gustaría tal vez ir cerrando con esto que mencionas. Ya mencionabas del timing adecuado para enviarle nosotros información a los periodistas y para los periodistas para publicar. Pero al nivel de que el periodista en la redacción bueno, recibe el tema y primero engancha al periodista y después el periodista se lo propone al jefe, ¿cuáles deben ser las características de la información que la agencia o la marca les envía a ustedes para poder generar como ese enganche o atraerles esa atención informativa al periodista? Sí, eso es muy interesante, ¿verdad? Uno como periodista a veces, bueno, recibe muchísimos comunicados de prensa en un día o muchísimos contenidos, ¿verdad? Yo personalmente siempre entiendo, y esto siempre ha sido, bueno, es una percepción muy personal, pero
yo entiendo que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y lo respeto muchísimo y lo agradezco porque a veces a veces no. Nosotros los periodistas vivimos de eso, ¿verdad? Vivimos de las fuentes y de las personas. Entonces uno necesita siempre tener esos contactos, siempre tener esos flujos de información que realmente uno agradece. Yo creo que no hay recetas, ¿verdad? Para hacer algo así. ¿Qué he encontrado, digamos, de ejemplos muy buenos? Bueno, he encontrado, me he topado colegas de agencias que muy certeramente lo llaman a uno incluso antes de mandar el comunicado. Y dicen, mira, es que tengo esta información y quería de comentarte que es así, así, así. Incluso si a vos te interesa antes, te la doy antes y con otro enfoque, digamos, el comunicado va por otra línea, pero ok, sí, no, está bien. Eso me parece interesante porque creo que todos los periodistas queremos sacar algo antes que los demás. Otras cosas que me he encontrado muy bien hechas son comunicados no tan extensos, pero muy bien hechos. O sea, comunicados que en una página y media contestan todo, tienen todo lo importante, no tienen citas de relleno, que a veces usted lee esos párrafos gigantes, ¿verdad? Sí. De citas de relleno, que obviamente uno entiende que es porque el vocero quería decir todo y más bien el pobre colega tuvo que ver cómo recortaba todo para meterlo en un párrafo. Pero eso, hacer un comunicado muy bien facilita mucho el digerir, digamos, ¿verdad? Y algo que es fundamental y yo no sé qué tanta atención le ponen es el asunto del correo. Eso es como el email marketing, ¿verdad? Cuando usted va a vender por email, tiene que hacer un asunto que sea muy llegador y que rapidito me capte o no, es como un titular. Y Sí. a veces es como de muy bla, ¿verdad? A veces son muy bien hechos y eso hace que usted diga, mira, pum, y entro y lo veo y así, me llamó, pum, y lo hago. Pero a veces son muy generales o no Sí. dicen nada o nada más dicen comunicado de prensa de fulanito de tal y eso no, no me dice nada, ¿verdad? No Entonces, aporta ese valor. exactamente, creo que trabajar el email marketing o como estrategias de email marketing en los envíos de comunicados de prensa aportaría mucho valor, porque las agencias normalmente lo están viendo como un servicio normal, pero podrían apostarle al email marketing, ¿verdad? Algunas oficinas de empresas están aplicando email marketing para periodistas, entonces hacen un boletín quincenal o semanal y les mandan las informaciones más relevantes de la semana o lo que llamamos nosotros los snacks, ¿verdad? Que son como cositas pequeñas de las cuales podrían salir notas, que eso ya implicaría que usted llame y pida una ampliación del tema o así. Eso es un modelo muy utilizado en los Estados Unidos, ¿verdad? Los snacks. Aquí no se utiliza tanto, pero creo que esas cosas podrían ayudar a fortalecer un poco la comunicación y a facilitarla también para uno. Manu, muchísimas gracias, de verdad. Una conversación súper interesante. Me encantó todo esto que comenta, la perspectiva tuya y también desde el otro punto de vista ya de un periodista de medio y poder conocer realmente cómo funciona y cómo se ha transformado esta dinámica en las mesas de redacción, en las redacciones. Y nuevamente te agradezco muchísimo y por este tiempo y todo lo que conversamos. No, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que la conversación pues le sirva a las personas que la vean, ¿verdad? Que pueda aportar un granito de arena. Yo creo que lo más importante es saber que aquí no hay nada escrito y que cualquier idea buena se puede probar y si hay resultados se puede potenciar, ¿verdad? Desde el lado de las agencias, tanto como el del lado del periodismo. Me encantó la conversación y bueno, ahí después nos veremos para tomarnos un café. Claro que sí, no, en el momento en que se pueda, de fijo. Perfecto, Roberto, muchas No, gracias. pura vida, Manu. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a toda la comunidad de 680 Comunicación que nos acompañó el día de hoy en esta interesante conversación y esperamos que todo este